¿Qué diremos ante la declaración Jesús es el Rey? ¿Qué podemos decir como cristianos ante eso? Amén, una frase, una sola palabra, amén. Es verdad, gloria a Dios. Pero todo rey y su reino han caído en este mundo. No hay rey cuyo reinado haya durado para siempre, no hay rey que haya podido vivir para siempre. El Rey Jesús murió. Pero su reino no ha muerto. Y además tampoco Él, porque al tercer día resucitó. Y si proclamamos que Él es el Rey, tenemos que tener la certeza de que Él es Rey para siempre. Y su reino es sempiterno, al igual que perdura para siempre. Así que mi intención en este sermón no es solamente a que aprendamos y declaremos la verdad de que Él es el Rey, sino que eso se evidencia en nuestras vidas. Que si declaramos y reconocemos que Él es Rey, nuestro día a día dé certificado, de certeza de que Él es ese Rey. Así que como es una enorme tarea, es una gran necesidad y es una gran verdad, vamos a orar al Señor. Que nos ayude, que su palabra nos muestre esa gran necesidad, pero que nuestras vidas también lo puedan reflejar. ¿Vale? Vamos a orar al Señor. Bendito Dios. Necesitamos, Señor, reconocer en nuestros caminos que tú eres el Rey, que nosotros no nos mandamos, Señor, solos. Bendito Dios. Nosotros estamos en esta vida, Señor, como cristianos, con una certeza ahora, y es que tú eres nuestro Rey. Tu victoria sobre la cruz fue tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte y también sobre nuestras vidas, Señor. Tú estás reinando y tu palabra, Señor, nos dice que tu reino también ha de establecerse en nuestros corazones. Nos invita, Señor, a reconocer tu señoría en todo lo que nosotros somos y hacemos. De manera, Señor, que no queremos ser solamente los que en un día lanzaron palmas, pusieron pañuelos, reconocieron que tú eras el Rey y cantaron y dijeron Hosana. Queremos ser aquellos, Señor, cuyo Hosana sea todos los días de su vida, cada segundo, cada minuto, cada día, Señor. Que no haya hora, Señor, en nuestra vida donde no pueda ser en nuestra vida reconocido el señorío tuyo. Pero ciertamente, Señor, lidiamos contra el pecado, pero aún, Señor, podemos tener certeza, tú has vencido, Dios, la muerte, la maldad, el pecado. Y podemos nosotros hoy acercarnos en esa confianza y también saber que podemos obtener día a día victoria sobre ese pecado. Así que te imploramos, Señor, que no solamente podamos reconocer que tú eres el Rey, sino que en nuestras vidas puede evidenciarse tu señorío, tu reinado sobre nuestro corazón. Te lo imploramos, Señor eterno. Amén y amén. Hace siglos, en Inglaterra, un rey fue exiliado tras la guerra civil. Carlos II, hijo de ese rey, el rey fue ejecutado y este Carlos II es el rey que termina siendo exiliado. Es interesante porque cuando lo fueron a perseguir, dicen que se escondió detrás de un árbol y no lo vieron. Y es una historia bastante peculiar, pero este rey termina siendo exiliado, se impone otro tipo de gobierno, pero habían personas que estaban esperando el retorno de Carlos para que volviera a instaurar la monarquía, para que volviera él otra vez al reinado. Estas personas, sus fieles seguidores, sus leales siervos, guardaban sus retratos, hablaban de su regreso a escondidas para no ser descubiertos y esperaban con gran esperanza el retorno de su rey. Años después el rey volvió y fue recibido con júbilos por los que nunca dejaron de considerarlo su rey. Yo les pregunto, hermanos, si este rey terrenal fue esperado con fidelidad por sus seguidores cuando él ni siquiera había hecho nada por ellos, ¿por qué él no era rey? Él ocupó el lugar de su padre que fue ejecutado en ese tiempo. Él se convirtió en rey por sucesión, pero no había hecho nada por ellos y sin embargo tuvo fieles que lo estaban esperando. ¿Cuánto más deberían esperar, adorar y seguir con fidelidad los que sirven a aquel rey que dio su vida por ellos? ¿Cuánto más aquellos que han sido redimidos por la obra de este rey deberían esperarlo y vivir con fidelidad? El pasaje del día de hoy nos reta, este pasaje, a rendir alabanza verdadera a aquel que es el verdadero rey. El título del sermón, en coherencia
con la expresión que vamos a ver en este pasaje, nos dice, nos señala, Hosana al Rey. Y así se llama nuestro sermón del día de hoy. Hosana al Rey. Es como decir, salve al Rey. Larga vida al Rey, por decirlo de una manera más actual, que conocemos quizás más. Esta expresión de Hosana es una rendición de reconocer, es como una expresión de alabanza y que este Rey instaure su reino y pueda gobernar sobre ellos. Pero ¿cuánto tiempo le duraría a esas personas el grito de júbilo y adoración a Jesús? En menos de una semana esas personas estarían proclamando totalmente lo contrario. En orden cronológico, los últimos días de Jesús, cuando él lo recibieron de esta manera en la entrada a Jerusalén, fue un día domingo, como hoy, día domingo. El lunes vamos a ver también algunos aspectos del día lunes, algunos aspectos del día martes, pero el día viernes Jesús ya estaba siendo crucificado. Es decir, ¿cuánto tiempo le duró el reconocimiento del señorío y de la alabanza a Jesús como Rey? Lo que nos dura a nosotros también a veces. Aquí vamos a proclamar, Él es el Rey. Todo lo que creó el Rey, alce su voz y cante a Él. ¿Cuánto nos dura eso? Lo que nos dura estar aquí. Es más, en ocasiones estando aquí hasta se nos va la mente para otra cosa. Y otra cosa se convierte en el rey de nuestros pensamientos. Y yo no lo digo aquí porque esté queriendo exhortarlos y machacarlos como si estuviera preparando un vino de uva, machacando sus corazones como uvas. No, es porque es un reto para todos nosotros, eso es un gran desafío. Olvidamos con mucha facilidad. Aquellos que dijeron Hosana, menos de 5 días después estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y no solo eso, sino que decían, tráenos a Barrabás. Eso es lo más increíble que sucede en eso, ¿no? Danos a Barrabás, no queremos a ese. Jesús es el hijo de David. Y esta figura es importante que la tengamos porque a Jesús le van a gritar, un hombre le va a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esta figura de Jesús, el hijo de David, es porque se le había prometido el Señor en el pacto que hizo con David, que él tendría un rey para siempre que vendría de su dinastía. Y Jesús viene de la tribu de Judá, de donde era David. Él es ese descendiente de David que viene a ocupar el trono de David, su padre. Y él va a ser este rey para siempre. Aquí esto lo están coronando o reconociendo como un rey. Sin embargo, no va a durar mucho esa proclamación. Hosana al rey que vino debería ser nuestra proclama. Hosana al rey que pronto volverá. Pero no con un grito emocional debería ser nuestra expresión de alabanza, sino con una adoración constante y sincera. Toda nuestra vida debería proclamar, tú eres el rey, tú eres quien manda. Por tanto, mi sermón es una invitación a esto, es una exhortación, hermanos. Alabemos al Rey Jesús con una fe sincera y reverente, como Él verdaderamente lo merece. Por lo que Él hizo, Él es digno. Pero toda nuestra vida debería ser una adoración sincera y reverente. Ahorita cuando hacía esa pregunta a los niños, ellos decían eso. ¿Cómo creen ustedes que debe ser adorado un rey? Dentro de su palabra no dijeron la palabra sinceridad, pero era lo que querían decir. Yo les dije, exacto, eso significa sinceridad. Y ustedes y yo también, si hicieran la misma pregunta que le hice a ellos, podrían decir lo mismo. ¿Cómo espera el Señor ser adorado? En verdad, en espíritu y en verdad. Que lo hagamos con sinceridad. Él es el único digno, mis hermanos. Él es el único digno de recibir toda exaltación. En su primera venida, y antes de entregar su vida, Jesús recibió una alabanza, un reconocimiento como rey. Y podríamos decir entonces que fue un tanto entusiasta, y eso lo vamos a ver en nuestra primera consideración en este sermón. El rey llega y recibe una alabanza entusiasta, versículos del 1 al 11. Veamos los versículos 1 al 7. Nos dicen, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, digan, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron, tal como Jesús les había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Respuesta para los chicos, para los niños. Un pollino no es un pollito chiquito, ¿ok? Un pollino, y bueno, de pronto también un grande, ¿no? Un pollino es
esta cría, ¿no? Del asno, un burrito chiquito, digamos, un burrito pequeñito, un burrito que no se lo había estrenado nadie. Y esto es algo terrible. Una vez alguien escuché decirlo, que él decía que él como ministro del Señor tenía que estrenar un carro porque Jesús estrenó un burro 0 kilómetros. Entonces que él tenía que estrenarse un carro 0 kilómetros. Eso no tiene nada que ver con el texto. Y el texto no nos está invitando a eso. El texto nos está indicando que Jesús se montó en un burro. Y todos sabemos que un rey, en el animal en que menos se montaría, sería en un burro. Porque ese animal no es que sea muy veloz. Ese animal no le va a servir para la batalla. Ese animal es más para el campo, para la tarea. Y eso es significativo lo que Jesús está haciendo acá al montarse en ese burro. Jesús es el hijo de David, que es compasivo, quien se acerca a Jerusalén sabiendo que en Jerusalén, si él se acerca, lo van a terminar aprendiendo y lo van a terminar matando. Y con todo y eso él sabe que su hora ha llegado y va a dirigirse allá. Entre Betfagé y Betania se encontraban unos 3 kilómetros de distancia. Jesús está allí en ese lugar, cerquita donde él tiene que estar para ir y dar su vida. Y él le da la misión a sus discípulos: vayan, búsquenme un pollino, el Señor se los va a entregar, le da todos los detalles. Jesús estaba con ellos, de manera que aquí muestra también su poder de saber todas las cosas. Le da todos los detalles, van a encontrar ese burro amarrado, tráiganmelo. Van estas personas, dirigen. Y además de mostrarnos su humildad en su primera venida como rey, también se está cumpliendo en esto una profecía. Zacarías 9:9 nos dice, Zacarías 9:9, ¿ok? Alégrate mucho, hija de Sión. Es un chiste con unos hermanos que me pidieron que dijera más lentas las citas bíblicas. Y se me olvida pero me acordé ahorita. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que Jesús está cumpliendo aquí esa profecía. Jesús está cumpliendo aquí lo que el texto nos está diciendo: alégrate. Y nos llama mucho nos dice que mucho sea esa alegría por lo que Él va a venir a hacer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La gente lo va a recibir con vítores, con gritos de júbilo. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Él viene montado sobre ese asno, sobre un pollino, hijo de asna. Al verle la multitud respondería al rey que ha llegado. Versículos 8 en adelante nos dice, del capítulo de Marcos que estamos leyendo: muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el rey de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Así que parece ser que cuando Jesús entra, la pasarela no fue tan rapidita. Bueno, además que en un burro no quita, iba a ir tan rápido, pero ahí iba Jesús. Y la gente cogió las ramas que encontró de olivos, palmas, lanzaban ramas que cortaron de los campos, tendieron sus mantos en el camino, lo tiraron sobre Jesús allí. Oh rey, como un reconocimiento real, como aquel que es victorioso, así lo estaban reconociendo en ese momento. Esto se conoce como la entrada triunfal, tradicionalmente como le llamamos a este evento, la entrada triunfal de Jesús, como cuando un rey después de vencer entraba a las puertas de la ciudad y los suyos le recibían con gritos de júbilo por la victoria que había obtenido su rey. Jesús es este rey victorioso, pero ¿de qué se le estaba considerando victorioso? Era una antesala. Era un anticipo, todavía él no había hecho lo que tenía que hacer por estos, pero había un entendimiento de que esperaban de él un señorío, un reinado totalmente distinto, y él aquí entra. Este domingo lo conocemos popularmente como el Domingo de Ramos, ¿no? Por los ramos que ese día la gente llevaba y lo tiraba allí a Jesús. Es domingo apenas, pero el viernes se acerca. ¿Y qué nos indica cuando Jesús dice que el pollino está amarrado en un lado, que está esta cosa aquí? El Señor le va a decir: mira, pídanle al Señor, hagan esto. Que Él sabía lo que va a pasar el viernes, que Él sabía que iba a dar su vida, pero está entrando. Él tiene que cumplir con la voluntad del Señor.
La gente proclama alabanzas a este rey, tira sus mantos, sus alabanzas son entusiastas, pero estas alabanzas no van a durar mucho. El clamor que estas personas expresan, lo he señalado ya, Hosana. Ellos alfombran el piso y gritan Hosana. Por delante y por atrás lo aclaman, Hosana. Camina aquí a un lado y al otro y le gritan Hosana. Salva ahora, salva, te lo rogamos. La expresión Hosana está asociada a lo que dice el Salmo 118, versículo 22 al 29, versículo 23 al 29 del Salmo 118. Nos dice la palabra del Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Versículo 25, aquí está el Hosana. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Y concluye en el versículo 26 con lo que ellas personas van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, el Salmo y la conexión con este texto de Marcos es increíblemente significativo. ¿Dónde termina la porción que yo leí de Marcos ahorita? ¿Dónde termina que fue Jesús? ¿Dónde termina ahí él llegando? Al templo. Y vio todo lo que sucedía en el templo y se fue porque era tarde. Vamos a ver que al día siguiente va a ir al templo y va a hacer algo allí. Pero él va al templo. Nótense cómo nos dice el versículo 26 del Salmo que leíamos. Versículo 25 y 26 dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Este es el grito como el Hosana. Sálvanos, tú eres el Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿No es lo que ellos están proclamando también cuando Jesús va caminando entre ellos? Pero luego dice: desde la casa del Señor lo bendecimos. Jesús ese día entró en la casa del Señor. ¿Y saben qué encontró? Que no era bendecido allí el Señor. La proclama de Hosana al Rey se quedó corta, porque decía que en el templo ellos tenían que adorarlo. Y no se pierda de este detalle porque es importante en lo que continúa en el texto. Señores, Jesús llega y el propósito principal no es que Él reciba estos aplausos porque iban a durar muy poco. El propósito principal es que después de decirlo, bendito el que viene en nombre del Señor, el Salmo dice: en la casa del Señor los bendecimos. En la casa del Señor te bendecimos. Y cuando Cristo va a entrar a la casa del Señor, va a encontrar que la adoración no es una de bendición a Él. Lo que ellos decían en adorarlo a Él era simplemente algo pasajero. No era algo plenamente. Lo más interesante es que luego tienen que decir el texto en el Salmo de que hay un sacrificio que tiene que ser atado. Y eso es lo que va a terminar haciendo Jesús. En la casa del Señor, en el templo, Jesús va a ir. ¿Qué encontraría en Él? No encontraría una adoración genuina. Lo que proclamaba esa adoración es verdad. Jesús es el Rey, es digno, sana al Rey. Pero solo es una proclamación temporal. Estas personas no podrían sostener la adoración que le estaban dando a Jesús en las calles, en el templo donde se suponía que tenían que adorar al Señor. Mi exhortación es que por medio de este sermón nosotros podamos ver eso. Jesús merece una adoración sincera, no solamente aplausos pasajeros. Nosotros aquí, hermanos, cantamos muy bonito y yo me gozo, iba a decir me contento, sí, me pongo contento igual que ustedes cuando cantamos juntos al Señor. ¿Quién no se va a gozar como el pueblo del Señor cantando? Pero a veces no nos damos cuenta o a veces no percibe que parece que sus aplausos y su adoración al Señor a través de cánticos y su adoración que no es a través de cánticos, su vida misma, no perdiera de vista que tiene un Rey y que su Rey debe ser adorado y proclamado en cada momento de su vida. Se convertiría en algo similar. Jesús merece una adoración sincera, no solo aplausos pasajeros. Considerando esto, les pregunto, nuestra adoración, no los cánticos estoy hablando, nuestra adoración, nuestra vida reconociendo que Él es el Rey, nuestra adoración, les pregunto, ¿está llena de emoción pasajera o realmente se trata de una fe sincera?
¿Qué podríamos nosotros responder a ello? Es bueno que examinemos esto hoy. Es bueno que nos podamos examinar cuando yo salgo de este lugar, que me reúno, que sonrío con todos. ¿Qué se evidencia en mi caminar? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Quién es el rey allí? ¿Quién está conmigo y que me está guiando en cada segundo en el que yo estoy, en cada momento? Y cuando yo peco, ¿a dónde voy? ¿Quién reconozco como el Señor de mi vida? Señores, este texto nos muestra a personas que hicieron un tremendo acto de adoración, un tremendo acto, un reconocimiento increíble a este rey. No es fácil salir uno a las calles, recibir a una persona, tirar allí los mantos, palmas, gritar con todo júbilo. Es una tremenda expresión, pero no duraría mucho. La multitud ese día celebró, pero el corazón del pueblo no estaba completamente rendido. El rey no solamente busca palabras, busca fidelidad, busca sinceridad, busca verdad. Y eso nos lleva al siguiente encabezado. El rey juzga la falsa adoración. Versículos 12 al 19. Leamos los versículos 12 al 14 para iniciar. Y ahí vamos a encontrarnos un acto que nos sorprende acerca del actuar de Jesús. Al día siguiente, versículo 12, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Es lunes ahora, el viernes se acerca. Jesús es el Rey Celestial y nos muestra aquí que está sometido a la necesidad de que cualquiera de ustedes y yo tenemos: un hambre. ¿A quién de aquí no le da hambre? Todos nos da hambre. Jesús está mostrándonos su misma condición similar a nosotros. Teniendo hambre va a esta higuera a ver qué puede encontrar, pero nos dice que no era el tiempo, que sus hojas, ahí él está tratando de buscar a ver si había unos higos pequeños y no lo encuentra y maldice a la higuera. Diríamos, pero si no era tiempo de higuera, ¿por qué la va a maldecir? Porque vamos a ver que esto va a ser una representación de lo que significaba la adoración que él iba a encontrar en el templo. Jesús es aquel que espera que den fruto siempre a tiempo, que todo el tiempo estén dando fruto. Y aunque parecería que no había fruto, el Señor va a esperar fruto, porque el que está arraigado a Él tiene que dar fruto. No hay manera que no se dé fruto. Aquellos que quieren adorar al Señor, que viven para Él, lo adoran. Y ese es el fruto real que dan, una vida de adoración, una vida que lo exalta. Él espera lo mismo del pueblo que dice adorarlo. Él es aquel que espera fruto de ella, aunque no sea el tiempo. Por eso luego lo conecta con la idea del versículo 15 al 18. Llegaron a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Jesús entra en el templo y hace una especie de purga, ¿no? Un llamado a la purificación, un llamado a la limpieza. Arremete contra aquellos que están negociando con aquellos que es sagrado. Eso es lo que van a adorar al Señor. Habían mercaderes allí, tomaban las palomas, los animales, los vendían, hacían negocios turbios. No podemos pensar que estaban dando lo mejor de lo mejor en estos negocios. Estaba pasando algo indebido. A diferencia nuestra, quiero decir esto aquí como una parte, a diferencia nuestra, en nuestro acto de adoración, no hay manera que nos veamos en una adoración al Señor. Si yo ahora mismo tomo este púlpito y lo sacudo y lo tiro para allá, no hay manera que yo me vea: es que el celo por la casa de mi padre me invadió. No hay manera como que yo tire una mesa, la voltee y tire todos patas para arriba y yo me vea santo. Pero en Jesús es distinto, porque Él no peca. De manera que el celo por la casa de su padre, el celo por la adoración al Señor es lo que lo mueve. Y la manera como ese día sucedió eso es totalmente distinta a lo que nosotros quizás pudiéramos ver. Jesús arremete. 4 acciones termina haciendo allí con ellos. Una y otra vez termina haciendo: sacude mesas,
golpea, levanta todas las cosas. Y eso me llevó a mí a preguntarme, por lo menos a meditar en esto. ¿Será que Jesús haría lo mismo hoy? ¿Será que nosotros le daríamos razones? ¿O hay lugares donde se les da razones a Jesús para que tome y voltee todo? La adoración que está diciéndose a Él. Y cuando vuelvo, insisto, a la adoración no me refiero a la instrumentación y a la musicalización dentro de una iglesia. Cuando me refiero a adoración es la vida nuestra en reverencia y entrega y ese acto, ¿no?, de vivir para glorificarlo a Él, una vida. Pero también eso inicia en las congregaciones donde nos reunimos. Cómo lo que se proclama termina a nosotros impactándonos, la palabra del Señor, para guiarnos a que podamos andar en fidelidad al Señor. ¿Qué haría el Señor hoy? Pero nos ha dejado su palabra donde nos dice de manera clara y contundente cómo deberían vivir aquellos que tienen los ojos puestos en Él, una vida de rendición y de entrega. Él enseña que ese lugar, el templo, tenía un propósito y Él se mostró como Señor del templo. Él llega a traer el orden en su casa. Esta casa será llamada casa de oración. Pero usted la ha convertido en una cueva de ladrones. Han hecho negocios turbios. Han hecho cosas que no se deberían hacer aquí. El valor del templo tenía, mis hermanos, porque era el lugar donde se llevaban las ofrendas, los holocaustos, los animales para el sacrificio, para el perdón de los pecados del pueblo. De manera que aquí lo que se estaba haciendo era todo lo contrario. Es increíble porque donde se estaba haciendo era en el lugar que se conocía como el lugar para los extranjeros. La casa de oración era un lugar donde aún aquellos que no eran judíos podían venir al templo y tener un lugar ahí también, poder acercarse. Y en ese lugar donde la gente debería venir y conocer al Dios vivo, lo que estaban viendo era la gente haciendo tremendos negocios. Todo lo habían convertido simplemente en una plaza de mercado, llevando cosas de un lado para el otro, ignorando que los que venían allí no venían a hacer negocios, venían a encontrarse con el Dios vivo. Porque en ese lugar no les permitían a los demás que fueran hacia el otro lugar donde permitían ir los judíos, sino que los gentiles llegaban hasta ese punto. En ese punto estaban celebrando ellos esto. El Señor toma lo que dice el profeta Isaías, capítulo 56, versículos 6 al 7 de Isaías. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todas las personas tenían que venir a este templo para encontrarse con el Dios y ser perdonados sus pecados. Y lo que estaban encontrando era una casa que se convirtió en una plaza de mercado donde los negocios de manera turbia se estaban realizando y por eso son llamados una cueva de ladrones. La bendición a los pueblos no se estaba pudiendo percibir. Este atrio de los gentiles estaba siendo desplazado. En lugar de poder acercarse, estos necesitados de conocer al Señor estaban viendo era totalmente cualquier cosa que encontrarían en cualquier otro templo. La insuficiencia de este templo nos muestra la misma insuficiencia que tenía la higuera. La higuera se esperaba que diera frutos. Del templo se esperaba que diera fruto, que diera una evidencia de para qué habían sido el templo levantado, para que fuera el lugar donde los extranjeros vinieran y se acercaran a este lugar y conocieran. Así que el Señor tiene que juzgar esto. Buscaban destruir a Jesús, también estas personas allí, pero no era el momento. La gente estaba asombrada por su enseñanza y ellos estaban buscando el momento para destruirle. Pero no sabían lo que iba a suceder. Pero Jesús aquí le está mostrando a los suyos lo que iba a suceder. Jesús, al maldecir a la higuera, la maldijo porque aparentaba tener fruto y no lo tenía. Eso representó el juicio que le hizo sobre el templo. Él esperaba en el templo verdadera adoración, verdadera devoción, y se encontró con un sistema que había corrompido la adoración. No basta con parecer devotos. Dios espera de nosotros un fruto verdadero, no una apariencia de piedad. Es una vida real de piedad. No aparentar ser cristianos es ser cristianos. El Señor espera eso de nosotros. ¿Qué pasaría si Jesús hoy evaluara nuestra vida de adoración y oración? ¿Qué pasaría si Jesús llegara y esperara frutos de nosotros?
¿No recuerdan acaso ustedes esa ilustración? La Escritura nos presenta una parábola cuando Jesús habla de una viuda, de una viuda insistente. Una mujer ahí persistente, está ahí pidiéndole al juez y pidiéndole al juez y pidiéndole al juez, hasta que el juez se complace y le dice, listo, aquí está tu causa. Y dice el Señor, lo que rescata es la fe de esa mujer para persistir e insistir. Y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe? En el mundo, en la tierra, ¿encontrará fe? Y no nos está diciendo como una fe para nosotros decir, yo no me canso hasta que lo consigo. No es esa fe. Es la fe de permanecer confiando en aquel que es un juez bueno, en aquel que es nuestro juez justo. Y acá sería algo similar. De hecho, es lo que nos va a apuntar de luego al final del pasaje. Una confianza en Él. Dios espera de nosotros un fruto verdadero, no un fruto de labios no sinceros. Espera que nuestra adoración sea genuina. Su casa debe ser casa de oración para todas las naciones. Por ende, un lugar que dice llevar o exaltar al Señor debería ser un lugar donde el evangelio del Señor esté presente, porque es la proclamación de lo que Él ha hecho para la salvación de todo aquel que viene a Él necesitado. Necesitamos recordarnos el evangelio. Jesús no esperó a su regreso glorioso para confrontar la hipocresía. Lo hizo ese mismo día y hoy también examina nuestros corazones. Por tanto, alabemos al Rey Jesús con una fe sincera y reverente, como Él verdaderamente lo merece. Hermano, si nosotros hemos sido hipócritas, hoy tenemos un recordatorio de que no tenemos que ser hipócritas. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. El día lunes concluyó con lo siguiente, según el relato de Marcos, versículo 19. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Eso fue lo que pasó el día lunes. Nos queda ver lo que pasó el día martes, versículo 20 al 26. Vamos a ver allí, el Rey enseña la verdadera adoración. El Rey enseña la verdadera adoración. Versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. Entonces, recordemos, el día lunes Jesús maldice la higuera en la mañana temprano, cuando tenía hambre fue a ella, buscaba encontrar en ella fruto, no la encuentra, la maldice. Al día siguiente Pedro se da cuenta, la higuera que el Señor maldijo se secó. Señor, se ha secado la higuera. Y él responde de una manera que usted no espera que se responda. Sí, porque es que esa higuera no me dio fruto a tiempo, porque esta higuera tal cosa. ¿Cómo responde Jesús? Tengan fe en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba representando la higuera? La adoración, el fruto que se esperaba del pueblo que le daba vítores al Señor, aquella adoración que estaba en el templo. La higuera se seca en señal de que la adoración en ese templo no tenía frutos. Esa adoración no tenía frutos. Y recuerden parte de lo que va a hacer Jesús. Jesús viene a cambiar el sistema que está en el templo. Él ha dicho que en 3 días Él destruiría el templo. Y esto lo que estaba significando era que Él moriría, pero al resucitar al 3er día, cambiaría la manera de cómo nos acercábamos a Dios. Recuerden, el atrio de los gentiles, el lugar donde estaban haciendo estos negocios, era el lugar donde la gente empezaba para acercarse al Señor y conocer de Él. Y el Señor está diciendo, lo que pasa allí lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo va a ser el templo. Jesús mismo, a través de Él, vamos a tener acceso libre para entrar ante el Señor. Cosa que antes teníamos que ir a ese templo. Pero ahora no. Por eso Jesús le está diciendo, tienen que tener fe. Y esta fe no es tener fe en que las cosas van a ser mejor. No, la fe que está hablando aquí es en cuanto a esto. Piénsenlo por un momento. Son unas personas que durante toda su vida han visto que la única manera de ellos poder sus pecados ser perdonados es a través de ir al templo y que allí se mate un animal en su lugar. Son personas que para poder vivir una vida de fe tienen que ir al templo. Está asociada toda la adoración del pueblo de Israel al templo. Y ahora Jesús les va a decir, el templo no va más. Ahora es a través de mi sacrificio. Ahora es a través de mí. ¿Qué creen que se necesita para eso? Fe. Creer en Él. Y sigue diciendo Jesús, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arroja al mar, y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido.
Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Este texto se toma usualmente para tomarlo como una excusa, para ponerlo como un cheque en blanco ante el Señor. Porque miren, es interesante, ¿no? Nos dice, no duden en su corazón, crean que lo que piden va a suceder, les va a ser concedido. Por eso les digo, todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y serán concedidas. Y esto suena como un cheque en blanco. Entonces yo puedo pedir por lo que quiera y va a ser concedido. Pero esto está en un contexto. Y el contexto en el que nos estamos viendo es cuando Jesús le pide a los suyos que tengan fe por lo que Él acaba de mostrarles que Él va a quitar. Es en ese contexto. Hermanos, ¿cómo recibía un hombre en el Antiguo Testamento y aún en este tiempo que está con Jesús el perdón de sus pecados? ¿Por medio de qué? De sacrificios. Y Jesús les está diciendo, perdona, y tu Padre también para que te perdone. Está cambiando el sistema. Les está llamando que podemos acercarnos al Señor confiadamente y clamar por su perdón. Tenemos que tener fe en ello. Y esto es un gran monte que se tiene que quitar de sus cabezas. El gran monte de la adoración anterior mía era tener que ir al templo. ¿Qué va a pasar si ya no llevo un cabrito por mis pecados? ¿Quién se va a entregar entonces por mí? Ellos todavía no lo entienden. Y ese gran monte tiene que quitarse. Y por lo que están orando, sigan orando. Y síganle pidiendo al Señor. El Señor aquí le está mostrando a ellos lo que tiene que suceder, hermano. Nosotros tal vez, como no tenemos ese contexto, no tuvimos que pasar un trauma tan tremendo. Pero estas personas sí. Estos seguidores de Jesús están haciendo. Y Jesús está cumpliendo toda justicia. De manera que Jesús tuvo que también hacer sacrificios para cumplir seguramente toda la demanda. Pero el sacrificio que se esperaba era el de Él. El monte que estaba quitando de cierto modo es todo el sistema anterior del templo y conduciéndolo directamente a Dios, mediante Él por su sacrificio. Ese martes, Él les enseñó en quién debían depositar su fe. Ellos tenían que desprenderse de todo su sistema antiguo sacrificial y ahora creer en otro. Esta manera no era incompleta o era falsa. Esta forma verdadera de alabar y presentarse en oración al Señor, reconociéndolo a Él, requiere tener fe en Dios. Y yo les pregunto, cuando ustedes oran, cuando yo oro, preguntémonos eso, cuando oramos, ¿cuáles son nuestros motivos principales de oración? ¿Cuáles son esos motivos principales de oración? Yo le pregunto, ¿ustedes no luchan con la idea de que tienes el poder en ti para poder ser cambiado y transformado? ¿No lucha con esa idea? De que tú dices, ay, es que me faltó hacer esto. Siempre no tenemos la idea de que en nosotros es que está el potencial. Cuando la Escritura nos pide a nosotros que reconozcamos nuestra debilidad, porque mientras más débil Él es fuerte, y ahí encuentro mi fortaleza. Muchas veces nuestra oración consiste en eso, en tener que derrumbarse un tremendo montañote, llamado en este caso Ángel Miranda, y morir ese Ángel Miranda, y que crezca Él en mi vida. ¿Tú oras realmente confiando en Él de todo corazón? ¿O lo hacemos con ciertas dudas en el poder de Él? El Señor está obrando en ellos y el Señor le está diciendo a ellos, tengan fe en Dios, tengan fe en el Señor. Cuando Él va a ir al Calvario, precisamente eso es lo que va a Él terminar supliendo. En el templo había una cortina grande, estaba el Arca de la Alianza y significaba que hacia ese lugar estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando Jesús muere, ¿qué es lo que se rasga de arriba abajo? El velo del templo se rasgó, indicándonos que ya la presencia del Señor no teníamos una cortina que nos separara, sino que podíamos tener libre acceso. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Señores, eso es lo que la Escritura nos dice a nosotros, que nos arrepintamos y creamos ¿en quién? En Jesús, que es por medio de quien nuestros pecados son perdonados y tenemos libre acceso. De manera que ellos tenían que tener una demanda ahora en su fe de poder creer en aquel que daría su vida por ellos. Por ello es este aliento, mis hermanos. El Rey es digno de una fe que no debe apagarse. Nuestro Rey es un digno de una fe que no se apaga. Debemos recordarnos esto una y otra vez, porque creo que es de las cosas que más tendemos a olvidar nosotros. Como Jesús es un Rey, como vino montado en un pollino, pensamos siempre, Él es un Rey humilde, Él es un Rey bacán,
eres todo chévere, ¿qué puedo pedirle a Jesús? Un tipo humilde como él. Pero cuando él regrese, como la pregunta que hacía antes, ¿nos encontrará adorando? ¿Nos encontrará reconociéndolo a él como el rey de nuestras vidas? En su primera venida sí es verdad. Vino como este rey humilde en ese pollino, montado en ese pollino, en una entrada triunfal que muestra un aparente reino que duró poco. De hecho, hay una historia de un hombre conocido como el Duque de Braganza. Se conoce como el hombre con el reinado más corto de la historia. 20 minutos le duró su reinado. La razón es muy curiosa. Su padre fue, por unos contrarios, fue emboscado, terminan matando al rey, al padre de este Duque de Braganza, lo terminan matando, muere en el acto y queda como sucesor al trono su hijo, el Duque de Braganza. Pero él fue herido por una bala también. Y entre debatirse por la vida y la muerte duró 20 minutos. De manera que técnicamente él fue rey y su reinado solamente duró esos 20 minutos. Sabemos todos que cuando una persona muere, su reinado muere allí. Pero el reinado de Jesús parecería así. Pero la realidad es que él murió el viernes, como estamos viendo en este dato cronológico, pero el domingo resucitaría y volvería a sentarse a la diestra del Padre. Desde allí volverá, dice la Escritura, seguirá siendo humilde, pero vendrá con poder y gloria y todo ojo lo verá, nos dice la Escritura. En su primera venida lo hizo montado sobre un pollino, pero el Apocalipsis nos presenta la figura de uno que viene sentado como un jinete en un caballo blanco, la figura de un rey todopoderoso, victorioso, todo lo contrario en su primera venida. Porque en su primera venida nuestro Señor vino, nos dice la Escritura, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a dar mi vida en rescate por ellos. Pero en su segunda venida nos dice la Escritura que viene a juzgar al mundo. De manera que en la primera muestra la humildad y la entrega, ofreciéndonos su misericordia y su gracia. En su retorno mostrará su juicio totalmente justo. Tenemos que saber, hermanos, y esperar o desear, Señor, no sé cuándo tú vengas, pero yo quiero vivir para adorarte. Tú eres mi rey. Tú eres mi rey. Cuando Carlos II, el rey que hablé al principio, regresó a ser el rey, no buscó a los que habían gritado su nombre solo una vez. Buscó a los que le habían sido fieles en su ausencia. Aquellos que mantuvieron y que compartieron carta y le dijeron, te estamos esperando, rey. Esperamos que tú vengas a ser el rey otra vez. Y con ellos los tuvo cerca para reconstruir su reino. Así es Jesús, hermanos. Él ya vino y fue proclamado rey, pero su obra no terminó en su entrada triunfal a Jerusalén. Él fue a la cruz y al tercer día resucitó. Anduvo con sus discípulos durante muchos días. Y al final de esos días que estuvo entre la tierra, él asciende y prometió que regresará. Y mientras nosotros esperamos, no basta con haber gritado Hosana un día. Debemos vivir adorándole, esperándole, obedeciéndole. Debemos vivir una vida para honrarlo. Por eso es esta invitación a vivir para adorarlo, porque ya no necesitamos otro mediador, no necesitamos un templo, no necesitamos un sacrificio, no necesitamos un sacerdote. Él es todo eso. Él es todo eso, en Él mismo se cumple todo lo que antes era el sistema antiguo para poder acercarnos a Dios. Él es el templo donde se presenta el sacrificio. Él es el sacrificado que es el Cordero de Dios. Y Él es el sacerdote que oficia el sacrificio. Él dio su vida, nadie se la quitó. Nosotros entonces, que nuestro canto no debe ser un solo día proclamándole Hosana, debe ser toda una vida proclamando que Él es el digno. Nuestro rey terminaría rasgando con su sacrificio el templo de arriba abajo, dándonos libre acceso ante el Señor. Dándonos libre acceso, libre entrada a su trono de gracia. Y para eso se requiere tener fe. Tengan fe. Aquellos que están aquí sin Cristo pueden pensar en Él como ese mediador, como ese que dio su vida, como ese que cambió. Tú tienes en tu cabeza seguramente un sistema donde tú dices, es que yo me porto bien. Yo no soy como aquellos que hacen daño, que roban, que matan. Ese sistema tuyo piensa que con tus obras te vas a salvar y solamente puedes ser salvado a través de una sola obra, la obra de Cristo en tu favor. Y tú tienes que creer eso para ser salvo. Por eso el mismo llamado que dijo Jesús a sus discípulos es para ti hoy. Ten fe en Dios.
Ten fe y vive una vida ahora reconociéndolo a Él en tus caminos, reconociéndolo a Él como tu Rey, donde nosotros no necesitaremos más templo, porque Él será nuestro templo. Nosotros seremos suyos y Él será por siempre nuestro Rey. Un día veremos a ese Rey que vino, que prometió regresar. Apocalipsis 5 nos muestra claramente en un lenguaje figurado lo que implica esta dignidad de nuestro Rey y el llamado a adorarlo. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice la palabra del Señor: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Me detengo un momento allí. Es a través del sacrificio de este cordero, de este que también nos presenta como un león que viene, y nos dice que Él es el que ha hecho y ha comprado con su sangre a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Anteriormente, los que querían acercarse, leímos en Isaías, tenían que venir, acercarse al Señor y también ofrecer un holocausto para poder ser acercados a la fe en Dios, entrando al atrio, podríamos decirlo. Ahora ya no necesitamos ese atrio. Tú y yo, que no somos judíos, tú y yo que hemos sido redimidos por el Señor, lo hemos sido por medio de su sangre, y podremos acercarnos de toda lengua, tribu, pueblo, nación. Él lo ha hecho. Ninguno de nosotros podría ser el digno, solamente Él es el digno. Y entonces se responde con una adoración: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos y los de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Señores, la Escritura nos presenta que este que vino una vez, vino como ese cordero a dar su vida. Pero también nos presenta la figura de que Él es ese león de la tribu de Judá, fuerte, poderoso, guerrero. Y así es como Él volverá. Pero Él espera que todos los suyos le adoremos. Al final nos presenta que todos, no habrá nadie que pueda decir: yo no voy a doblar mi rodilla, yo no voy a levantar mi voz hacia Él. Todos reconocerán: Él es el único digno. El desespero de Juan, pudiéramos sentirlo ahora. Si Él no estuviera, ¿quién pudiera ser digno de desatar esos sellos y que pudiera decirse salvo? Tú eres salvo y estás allí con Él. Hermanos, para finalizar, quisiera que pudiéramos considerar
¿Qué haremos con esta enseñanza del día de hoy? ¿Qué haremos con este sermón? Es posible que hayamos convertido la semana que llamamos en Semana Santa en una semana llena de excesos y de distracciones. Qué bueno poder comer lo que se nos ofrece en estos tiempos. Qué bueno por algunos dulces. Digo algunos porque a todos no nos gustan todos los dulces. Pero qué bueno. Pero no nos distraigamos. Qué bueno si tenemos hoy la posibilidad de tener un recurso y poder viajar en estos días. Qué bueno. Pero no nos distraigamos. No perdamos el enfoque de lo que somos llamados a hacer. Lo que recordamos en esta semana, lo que celebramos, o por qué la llamamos de la manera como la llamamos, es por aquel que se dio a sí mismo para rescatarnos. Aquel que cambió todo el sistema, donde yo pensaba que eran por mis buenas acciones que me podía ser recibido por Dios. Y el Señor tuvo que decirme, ten fe, derriba ese monte, ten fe en que es a través de lo que yo hice por ti. Su enseñanza es que recordemos que hay una manera genuina mediante la cual lo adoramos, teniendo fe en lo que Él ha hecho. Que vivamos para honrarlo y adorarlo en todo cuanto hagamos, porque Él es digno. Que con esperanza guardemos el retorno de Jesús, porque el Rey volverá. Así que resolvamos hoy, mientras decimos Hosana al Rey, no sea solamente una proclamación de un día, sino que nosotros recordemos que un día le veremos cara a cara y le diremos, Santo, 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 el Cordero es digno de abrir los sellos, y con eso podemos proclamar, bendito sea el Señor, como lo decíamos ahorita. La gloria, la honra, el poder, el dominio son para nuestro Señor. Así que, mi hermano, hoy podemos acercarnos una vez más al Rey, y que no sea un canto únicamente de un día, sino que sea toda una vida en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Bendito Dios, hoy no solamente proclamamos Hosana al Rey, sino que realmente, Señor, con toda nuestra vida queremos...